Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Entonces vamos Buenas tardes. Primeramente vamos a hablar sobre la metodología de cómo vamos a llevar este semestre la materia y también la calificación la que vamos a tomar en cuenta para tanto el examen parcial, el final y los laboratorios. Bueno, primeramente las clases van a ser virtuales hasta que las autoridades nos ordenen de que que hagamos clases presenciales. Pero sin embargo, todo lo que es laboratorio y los exámenes, ¿no es cierto?, parciales, final, va a ser presencial. Entonces, de entrada les voy a pedir de que los problemas que vamos a resolver después de avanzar la parte teórica, vamos a hacer ejercicios de cada tema y ustedes tienen que tener su formulario hecho porque tienen que aprender a manejar su formulario propio. No se presten de otros porque después no saben qué es lo que quiere decir. A veces utilizan diferentes nomenclaturas. Entonces, por favor, hagan su propio formulario. Y bueno, el puntaje que vamos a llevar lo siguiente. Los exámenes parciales va a valer 45%. El examen práctico, que es el laboratorio, el laboratorio se divide en dos partes. Uno que es la parte de teoría, o sea, el procedimiento y los exámenes de prácticas que se va a realizar, y la otra parte es la realización de ensayos y la presentación del informe. La presentación de informe y los ensayos de laboratorio vale 10 puntos y 15 puntos vale el examen sobre lo que han llevado en el transcurso del semestre. Entonces, eso sumado a los dos equivale a 25% sobre la nota final. Ahora, el examen parcial vale 35%. Sumado todo, 100%. Lógicamente, ahora la parte, digamos, de hacerles las preguntas práctico, voy a darles también de cada tema, les voy a hacer preguntas como cuestionario para que ustedes vayan haciendo y obligarles un poco a que estudien, porque el examen va a ser, como les repito, presenciales. ¿Ya? Y los prácticos, todos los trabajos que hagan, eso sirve para tomar en cuenta, por ejemplo, si ustedes llegan a una nota con, por así decirles, 49 o 50, la persona que ha cumplido con todo, por supuesto que va a aprobar. Pero si no ha cumplido y no ha hecho nada y saca 50, yo se lo pongo los 50. ¿Por qué? Porque no ha sido partícipe, digamos, de clases, no se preocupa de nada, entonces no merece ayudarle, ¿no es cierto? Por favor, entonces, hagan todos. Además de eso, ¿no es cierto?, si van a hacer su cuestionario y van a hacer todas las preguntas que uno va dando durante el semestre, les ayuda porque justamente de ahí salen las preguntas teóricas. Entonces, quiero que cumplan. Y además de eso, se ha hecho muy común, la gente no presencia, digamos, las clases que uno va dando. Si son 60, participan un 30%, un 30, 35 alumnos nomás. Bueno, ahora que va a ser los exámenes presenciales van a tener un poquito más de cuidado porque yo pongo las notas que sacan, no me fijo de quién le califico. Por favor, entonces tomen en cuenta eso, ¿ya? Bueno, eso sería por una parte. Ahora, ¿están de acuerdo con el puntaje que les digo o no? Espero que charlemos de principio. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? De acuerdo, ingeniero. Ya. Ahora, fíjense, si ustedes hacen un buen laboratorio, tienen asegurados sus 20 puntos. ¿Y cómo no van a poder sacar por lo menos unos 40 puntos más en
tanto en teoría como en práctico, mejor dicho, en el examen final y el examen parcial. No es difícil vencer la materia. Pero es una materia que no es muy complicado, no hay nada de complicativo. O sea, todo lo que se ve en la naturaleza, de eso vamos a hablar. ¿Ya? Bien. Ahora, si están de acuerdo, entonces ya vamos a entrar a la materia y vamos a hacer algunas preguntitas, ¿no es cierto?, conceptuales sobre más que todo la parte de geología. Ustedes se fijan las preguntas que le hice como tres prácticos que le dimos, ¿cierto? Práctica 1, 2 y 3. Eso no quiere decir que me lo van a presentar los 3 en una semana, no. Pero los 3 pueden presentarme uno a uno, me presente cada semana, un práctico. Pero de todos modos, léanlo todo porque justamente son preguntas como recordatorio de lo que han hecho ustedes en geología. Las preguntas básicas que tienen que saber para esta materia. Porque parece que no sé cómo van en geología, ¿no? Por eso a veces uno pregunta una cosa y no saben, ¿no? Entonces, ahora voy a hacerle algunas preguntas a ver cómo están ustedes en la parte básica y también vamos a hablar un poquito sobre la historia justamente de la mecánica de suelos. Bien. Ahora, a ver, voluntarios. ¿Cómo se dice supongamos que están haciendo un sondeo, una perforación para determinar la estratificación del suelo y hacer el perfil geológico. Y tienen diferentes tipos de suelos, uno con respecto al otro pozo. ¿Qué tipo de formación se dice a ese tipo de suelo? ¿Entendieron la pregunta? Supongamos que tienen un lote, hacen un agujero, van a hacer su estratificación. Van a medir el espesor, todo lo demás de los estratos. Van a hacer otro pocito a unos 20 metros, digamos. Tiene el mismo suelo, pero con diferentes alturas de estratos. ¿Cómo se dice ese tipo de formación geológica? ¿Qué tipo de estratificación tiene? ¿No saben? ¿De grafología, disculpen? No, escúchenme, vamos a hacer lo siguiente. Saben que es un estrato de suelo, ¿verdad? ¿Hola? Un estrato de suelo es un horizonte, una capa, ¿no es cierto?, de suelo, con diferentes características puede ser, ¿verdad? Y, lógicamente, cuando hablamos de un suelo estratificado, estamos hablando de suelos que tienen diferentes tipos de suelo, ¿no es cierto?, formados en forma horizontal. O también pueden haber zonas puntuales de suelo, ¿no es cierto?, con diferentes características. Entonces, el suelo, ahora, cuando varía el espesor de los estratos, ¿cómo se llama esa estratificación? Esa es la pregunta. Una conformación estratigráfica errática, ¿verdad? Si todos los estratos tienen igual espesor, se llama una estratificación uniforme. Entonces, eso tiene importancia porque justamente si ustedes van a hacer una edificación determinada, tienen que ver eso. Eso es fundamental para escoger qué tipo de fundaciones van a hacer para esa estructura. Supongamos que ustedes tienen una arcilla muy blanda, en un lado de poco espesor, en el otro lado de mayor espesor. ¿Qué va a ocurrir ahí? Con la presión, es cierto, que ejerce el edificio, se va a inclinar a un lado más que en el otro. Se va a inclinar. Ahora, lógicamente, como ingeniero, ustedes van a tener que solucionar ese problema, porque no puede ocurrir que se esté inclinando el edificio. Tiene que estar totalmente vertical. Para eso es el estudio, para determinar la altura de los estratos, ver qué tipo de formación tiene, qué características tienen los suelos, etc. ¿Ya? Para eso.
Muy bien, entonces es importante determinar eso. Ahora vamos a hablar un poquito, no sé si me están entendiendo lo que estoy hablando. Ahora, si ustedes lo leen un poquito el práctico que les di, ¿lo tienen a mano por si acaso la pregunta que se hizo? Para que analicemos o no lo tienen. Las preguntas del práctico, dijo ingeniero. Sí, ¿lo tienen a mano? Sí. ¿Qué estudia la mineralogía? Exactamente, todo eso. Bueno, les voy a explicar un poco como recordatorio también lo que vamos a hacer, ¿ya? A ver, este es como un repaso de geología. Vamos a analizar primeramente la pregunta práctico número 1. ¿Qué estudia la mineralogía? ¿Qué estudia la petrología? ¿Qué estudia la geología estructural o tectónica? A ver, ustedes, según ustedes, ¿para qué será importante la geología estructural o tectónica? Cuando hacemos un trabajo de ingeniería, especialmente en carreteras, que hay que atravesar, hacer cortes, a veces un túnel, en ese caso justamente recurrimos, ¿no es cierto?, a diferentes disciplinas. Ahí trabajamos con un ingeniero geólogo, aparte que hace la mecánica de suelos. También va a trabajar un ambientalista y va a trabajar una persona, ¿no es cierto?, de que entienda todo este tema, ¿no es cierto?, qué pasaría por si hago un corte, cómo está formada su conformación geológica. Entonces, para eso utilizamos justamente un ingeniero que sea especialista en la geología estructural o tectónica. Ahora también, la cuarta pregunta dice que estudia la geomorfología. A ver, ustedes ya, ¿qué les dijo el ingeniero de geología? ¿Qué es la geomorfología? ¿Alguien sabe? Sería el estudio de las deformaciones de la geomorfología. Bueno, para que tengan idea de por qué estoy haciendo estas preguntas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que ir a una zona donde van a hacer una carretera o van a hacer un puente, tienen que hacer una descripción geológica del lugar. Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el puente donde se va a construir está a pie de la montaña, ¿cierto?, de pie de montaña, en el cual en el lado derecho, que se dio de frente, hay una pendiente abrupta, ¿no es cierto?, donde hay vegetación. En el otro lado de repente es casi plano, de repente van a decir en la otra ribera, una formación casi planar, con baja vegetación, y van a decir seguramente, ¿no es cierto?, que también las aguas arriba o aguas abajo, ¿no es cierto?, se ha notado por la erosión por el cauce del agua, donde hay que hacer trabajos complementarios para el encauzamiento de las aguas, por ejemplo, ¿no es cierto?, para que pase por el puente. De repente va a pasar por otro lado, si no hacen ese tipo de obras. Entonces, con la geomorfología están dando justamente la forma del relieve de la tierra, de la superficie. Importante que digan, de repente por ahí hay una laguna, qué sé yo, dirán ustedes, pueden en vez de decir curici, que es una palabra común en nuestro medio, pero no hay que decir eso, sino dirán, hay una depresión topográfica con espejo de agua, es decir, que hay agua en ese pozo, la llamamos normalmente curici. En fin, es la descripción que están viendo de cómo está el terreno, eso se llama geomorfología. Bien, ahora, también otra vez dice que estudia la pedología, también es una parte de la mecánica de suelo. ¿Qué estudia la mecánica de rocas? ¿Qué creen que estudia la mecánica de rocas?
¿Alguien puede decirme? De cómo se comporta la roca sometida a calentura o a presiones, ¿puede ser? Exactamente eso. O sea, una roca o un suelo es lo mismo que lo que usted ha determinado del acero, de la madera, de todo, ¿no es cierto?, en resistencia a materiales. Es lo mismo. Vamos a determinar valores, por ejemplo, digamos, la compresión, la tracción, la relación de vacíos, su porosidad, su peso específico, todo se determina, ¿no es cierto?, en la mecánica de rocas. Todos los ensayos, habidos y por haber para nuestros cálculos. Eso hace la mecánica de rocas. Cuando perforamos un suelo, hacemos con diamantes, sacamos un núcleo, de ahí vamos a determinar la calidad de roca, que comúnmente se conoce como RQD, y de eso vamos a hacer el ensayo de compresión y también vamos a hacer el ensayo de tracción. El de tracción es el método de Carneiro, ¿no es cierto?, el método brasileño que lo llamamos, ¿no es cierto?, un pequeño espécimen cilíndrica que sometemos a compresión y mediante una formulita determinamos los valores de tracción de la roca. Ahora, la pregunta, ¿para qué servirá determinar el esfuerzo, la resistencia a tracción de una roca? ¿Qué creen? ¿Para qué nos puede servir? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta, ingeniero? Supongamos que ustedes van a determinar el ensayo de compresión les va a dar la capacidad, ¿cierto?, de soporte a compresión, ¿verdad? Lo que si ustedes van a hacer un puente, van a sentar un puente sobre esa roca, ¿verdad? Eso es a compresión. Pero la resistencia a tracción, ¿para qué les servirá, le digo? ¿Para qué creen que les puede servir? Supongo que están haciendo un puente, ¿no es cierto? Sí, para vigas y columnas. Para vigas y columnas, quiero. Para una viga puede ser una columna. Supongamos que está haciendo un puente, usted va a atirantar el puente con cables, ¿no es cierto? ¿Y de dónde va a anclar los cables? De la roca. Usted hace la perforación a la roca y mete el cable, ¿no es cierto? Y luego, lógicamente, que lo va a rellenar con hormigón y ya tiene el cable anclado a la roca. Entonces necesitamos saber cuál es el soporte de tracción de la roca. Si el cable estira, ¿no es cierto?, con fuerza en el del puente, ¿qué va a pasar? Si tiene baja resistencia la roca, bueno, se va a romper, ¿no? No va a soportar. Por eso es importante en algunas partes determinar los ensayos de tracción. Eso se saca las muestras, se moldea y de eso se hace el esfuerzo. El método de Carneiro significa, o el método brasileño no es más que tener un cilindro que cumpla una cierta condición, ¿no es cierto? La longitud del cilindro es 2 veces o 2.5 veces el diámetro y luego se somete a compresión en forma horizontal y mediante una formulita determinamos su ensayo a tracción. Lo más común y lo más fácil para hacer eso. Otro sería agarrar con 2 mordazos, no sé si han hecho ya en materiales de construcción. ¿Cómo determina la resistencia a tracción de un mortero de cemento? ¿Han hecho o no han hecho el ensayo? A ver, no lo hicieron, ¿no? Todavía no, ingeniero, no. Ya, dígale que le hagan. O sea, eso es simple. Hay una máquina. O sea, primeramente van a moldear un espécimen en forma de 8. Y con una mordaza van a estirar ese espécimen hasta que se produce la ruptura de tracción dentro de un aparato, una máquina. Ahí determina directamente la resistencia al esfuerzo de tracción. Pero en vez de hacer eso, pues podemos hacer también el otro ensayo que le estoy diciendo, que es el método brasileño, o también conocido como el método de Carneiro, ¿no? que es lo pongo el espécimen cilíndrica en forma horizontal y luego le aplico la carga en forma horizontal también, y luego con una fórmula le voy a determinar la resistencia a tracción. En fin, eso es lo que mecánica. Lo que quiero decir es que la mecánica de roca es igual que para todos los ensayos. Podemos determinar el módulo de elasticidad, podemos determinar el módulo de Poisson, podemos determinar el valor de
permeabilidad, porosidad, en fin, todos los parámetros que necesitamos en resistencia material para cualquier otro material. Se hace lo mismo en mecánica de rocas. Bien, después de que estudien la hidrología. La hidrología es importante porque justamente la mecánica de suelos trata de solucionar algunos problemas que causa el agua. Entonces, en una simple excavación, fíjense, si tenemos agua no es lo mismo que excavar en seco, ¿verdad? Si tenemos que tener una tubería, en seco es simple, fácil. Pero si hay agua, vamos a tener que colocar bombas, vamos a tener que poner entibados, en fin, un problema serio cuando hay problema de agua. Por último, que entiende por geotermia. Justamente esta materia de la mecánica del suelo es parte de geotermia. Bien, después el segundo práctico habla del cuadro geocronológico. El cuadro geológico nos muestra las edades justamente de las diferentes eras geológicas. Entonces, está diciendo, lógicamente, una escala dice de tantos años, es el precámbrico, otro será paleoceno, meoceno, en fin. Ese cuadrito lo van a hacer como repasar, eso yo creo que han hecho en geología. ¿Cómo han hecho en geología eso? El cuadro geocronológico. ¿Hola? Sí, lo hicimos, ingeniero. Ya, entonces un repasito de eso. Después me van a indiquen las siguientes propiedades físicas de los minerales, que es color y raya, que es dureza, que es exfoliación y fractura, fragilidad, sectil, maleable, dúctil, flexible o plástico y elástico. Esas son las propiedades que tiene justamente una roca. Pueden ver, por ejemplo, la dureza, ¿cómo se determina la dureza? Con la escala de Mohs. Exactamente, escala de Mohs. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y a ver, ¿quién me puede decir un material, por ejemplo, dúctil? ¿Conocen algún mineral que sea dúctil? El oro, ¿no es cierto? El oro. Claro, usted puede darle forma a lo que quiera, pues. Si quiere hacer un anillo lo hace, si quiere una medalla, lo que quiera. Entonces, o sea, son los materiales que tienen diferentes comportamientos, ¿no es cierto? Bien. Después vemos la última parte que es importante, se llama del peso específico. Estoy hablando aquí, fíjense, esa parte, por favor, háganlo con amplitud, porque la mayoría de la gente cuando uno toma examen se aplaza en esto. Fíjense, estamos hablando de peso específico. ¿Qué es peso específico? Es relativo o gravedad específica. ¿Qué es peso volumétrico húmedo? ¿Qué es peso volumétrico seco? Peso específico de la masa del suelo. ¿Qué es gravedad específica de la masa del suelo? Todos estamos hablando, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la gravedad específica o peso específico relativo es un valor adimensional. Pero si estamos hablando del peso unitario seco, estamos hablando del peso justamente que va a ser la relación del peso de la muestra seca dividida entre un volumen aparente. Y el volumen aparente no es más que el volumen de la masa del suelo en estado húmedo más el volumen del agua más el volumen de los sólidos. Por eso ustedes van a escribir la formulita y luego van a ver que en otros libros algunas veces, por ejemplo, cuando hablo de la densidad seca, la densidad seca no es más que la relación del peso seco sobre un volumen aparente. También lo puedo llamar peso unitario seco o peso volumétrico seco. Hay diferentes formas de decir, pero la misma ecuación. Entonces eso es lo que ocurre en el examen cuando uno dice, bueno, aquí estoy pidiendo peso unitario seco o densidad seca, pero ¿qué tal si lo digo? Peso específico aparente seco. Ya no van a saber qué es eso, es la misma ecuación. Por eso estoy pidiendo a ustedes que lean diferentes libros y me hacen este trabajo con mayor detenimiento, ¿no es cierto? Mayor amplitud,
de los pesos específicos. Eso es lo que más se equivocan en el examen. Bien. Después estamos hablando de qué es brillo, qué es transparencia, qué es translucencia, qué es la opacidad, qué es un cuarzo, qué son los feldespatos y qué son las micas. ¿Alguien conoce qué es un cuarzo? ¿Cómo es el cuarzo? Es un mineral vidrioso. ¿Ya? ¿Qué color? Transparente. No, color blanquecino, ¿no? Sí. Ya. Cuando es transparente se decimos tiene translucencia, ¿no? En este caso no. Ahora, bueno, dentro de la escala de Mohs, ¿qué lugar ocupa el cuarzo? El penúltimo, ¿no? El último es el diamante. Ya, después hablamos de a ver, el cuarzo, que son los feldespatos, que son las micas. Bien. Después, el práctico 3, que son las rocas ígneas, e indique los tipos de rocas ígneas. Eso creo que ya lo saben. ¿Qué son rocas sedimentarias? E indique los tipos de rocas sedimentarias. Igualmente, ¿qué son las rocas metamórficas? Indicar los tipos de rocas metamórficas. Después, indique el proceso de sedimentación. Estamos hablando desde todo el punto de vista de suelos. ¿Qué se entiende por compactación? No me van a decir, por favor, que compactar es agarrar una máquina y aplicar energía de compactación para que el suelo sea más estable, que sea lo que vemos en la calle. No estoy refiriéndome a eso. Me estoy refiriendo con cuál es el proceso de sedimentación, ¿no es cierto? El efecto de compactación, la cementación en un suelo. Lógicamente, cuando hablamos de cementación, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? De que tiene un material aglutinante, ¿no es cierto?, que puede aglutinar partículas, ¿no es cierto?, y se vuelve cada vez, con las diferentes presiones que hay, cada vez más duras. Podemos hablar qué es un clasto y qué es un matrix. Por ejemplo, me dirán, ¿para qué es matrix? Si yo tengo, por ejemplo, el río, digamos, ¿no es cierto?, voy a tener piedras de diferentes tamaños, voy a tener gravas y tengo arena. ¿Cómo lo voy a describir? Le voy a decir, por ejemplo, en el río Piraí, ¿no es cierto?, se ha podido encontrar materiales de piedras bolones en aproximadamente un tanto por ciento con diámetros de tanto. Además, se encontró gravas también de tales tipos en matrix de arena. No digo eso que estoy diciendo, de que todo espacio vacío dejado por las partículas más grandes están ocupadas por arena. Eso es el matrix. ¿Qué es el proceso de carbonatación e hidratación? ¿Qué es el proceso de oxidación? ¿Qué es el proceso de exfoliación? ¿Y qué son los lixiviados? Pues eso sería el repaso que vamos a hacer para entendernos mejor en la materia. Bueno, ahora entraremos en lo que es en sí la materia. Bueno, este dibujito que ven acá, fíjense, es un equipo de perforación, sirve para hacer los ensayos de penetración estándar SPT y también sirve para poder perforar en roca. Entonces este equipo tiene una mordaza que hace girar este aparato, que es en realidad, aquí está insertada la broca, ¿no es cierto? Y tiene la cualidad de hacer rotar de 200 revoluciones por minuto hasta 4000 revoluciones por minuto. Entonces igual que un vehículo tiene caja cuarta, ¿no? Entonces además tiene aquí un guinche. Aquí tiene una bomba hidráulica, el cual presiona, ¿no es cierto?, a las barras para que se vaya introduciendo, ¿no es cierto? Y si queremos hacer SPT, entonces utilizamos este guinche, ¿no es cierto?, y levantamos el martillo del SPT y con eso golpeamos para que entre la cuchara de Terzaghi para hacer el ensayo de SPT. Todo esto vamos a hablar justamente en detalle en el transcurso de la materia. Entonces este equipo puede hacer ensayos de SPT
y puede hacer perforación en roca. Bien. Entonces, primeramente vamos a hablar un poquito de la historia de la mecánica de suelos. ¿Y qué es un suelo en realidad? La disciplina de mecánica de suelos es una ciencia relativamente nueva, reconocida como ciencia. Antiguamente, ¿no es cierto?, siempre usamos el suelo, pero no reconocido como ciencia, sino algo empírico. Desde la antigüedad, de hace muchos años, lógicamente el hombre ha hecho sus estructuras siempre fundamentadas en suelos. Podemos ver en todas las culturas, ¿no es cierto?, tanto las egipcias, cultura azteca, los mayas, también acá los incas, en fin, todos han hecho justamente uso de suelos, ¿no es cierto?, con una cierta tecnología, pero con un conocimiento empírico, nada científico todavía. Y sin embargo, igualmente los romanos fueron los primeros en hacer, que se usar, por ejemplo, la cal, y usar la puzzolana, y mejoramiento de suelo estabilizado para hacer sus vías de comunicación para invadir otros pueblos. Los chinos han hecho su muralla, ¿no es cierto? Han tenido que utilizar justamente técnicas de estabilización de suelos para que en lugares pantanosos o suelos muy blandos, para que soporte el peso del muro. Y también han empezado los chinos en esa época ya a fabricar ladrillos en serie, porque tenían que fabricar millones de ladrillos. Entonces han aplicado una tecnología ya para hacer los ladrillos, porque antiguamente había otro muro que era de adobe, o sea, monolítico, ¿no? De barro, o sea, de barro golpeado, prensado, era eso, pero sin embargo eso no dio resultado, porque los bárbaros, ¿no es cierto?, que eran sus vecinos, invadían China. Entonces optaron por hacer otro muro que hasta ahora persiste, ¿no? Entonces, y así después en la cultura egipcia también, ¿no? Que las grandes pirámides que se están sustentados, imagínense el peso para que ejerce sobre el suelo, lógicamente tiene que haber estado tratado primeramente el suelo para soportar grandes pesos. Igualmente los mayas, los aztecas, han hecho caminos, han hecho sembradíos, terrenos, canales de riego. Todo es justamente la aplicación de las técnicas en suelos. También la cultura de Tiahuanaco, los incas, por ejemplo, en Cusco, en Perú. En Perú se ha hecho más de 5.000 kilómetros de canales de río cuando llegaron los españoles, y había una tecnología ya desarrollada en cuanto a sembradíos en las laderas. Bueno, los españoles que hicieron para hacer ver que eran salvajes, los que se destruyeron los canales. Los que se salvaron hasta ahora todavía persisten y siguen sembrando. Los que van a Brasil, a Perú, pueden ver sembradío en terrazas. Igualmente aquí, cerca de La Paz, también todavía hay zonas que siembran en este estilo. Y también hay caminos que vinculaba justamente el Tiahuanaco con el norte del Beni. En fin, todo eso ha sido, digamos, el manejo del suelo, pero en forma empírica. Y después ya aparecen, cuando ya empieza a aparecer los ferrocarriles, empieza a aplicarse la tecnología más desarrollada. ¿Por qué? Porque justamente ahí estaban los que fabricaron los primeros trenes de ferrocarriles fueron los europeos, y justamente en la zona de Suecia, de los Países Bajos, ¿no es cierto?, que había, pasaba bastante arcilla, y había muchos derrumbes, había túneles, en fin, empezaron a desarrollar la teoría. Justamente ahí vienen los que hasta ahora todavía está todavía
vigente las teorías de Coulomb, de Otto Moore, en fin, de varias personas que han estado en esa época y eran físicos, algunos matemáticos. Han hecho sus teorías. Y de ahí justamente empieza el auge de la mecánica de suelo, y empezamos ya a hacer ecuaciones, métodos, en fin. Y después ya, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, aparece un problema, ¿no es cierto? Y en la necesidad muy rápida, ¿no es cierto?, de hacer puentes, aeropuertos, porque ya habían aviones, ya habían camiones, etc. Entonces, aparece justamente ahí Carl von Terzaghi, que explica su teoría y hace reconocer en una convención que había como una ciencia la mecánica de suelos. Y desde ahí, la mecánica de suelos ya es una disciplina ya desarrollada como ciencia. Es decir, entonces, Terzaghi se lo conoce como fundador, digamos, ¿no es cierto?, de la disciplina de la mecánica de suelo. Bien, pues justamente vamos a hablar en el primer tema, el desarrollo de esto, ¿no? Después ya en también la parte hidráulica empezaron a hacer presas, ¿no es cierto?, para producir energía eléctrica, riego, en fin. Todo eso ya empieza la tecnología. Fíjense, todavía hasta ahora estamos usando algunas teorías antiguas, hace más de un siglo. Solamente hay pequeños cambios ahora, ¿no es cierto? Tal vez algunos equipos que han hecho para detener unos ensayitos, pero en realidad la base fundamental sigue siendo la teoría de antes. Bien, ahora vamos a hablar justamente de lo que es nuestro planeta Tierra, porque como vemos acá, ¿no es cierto? La Tierra está formada en forma concéntrica, ¿no es cierto?, rodeada por las siguientes capas, que viene aquí a ser justamente la litosfera o costa terrestre, que es todo lo que es roca, es lo que vamos a hacer el estudio. Luego la endosfera está justamente en el centro de la Tierra, y la atmósfera que rodea la corteza terrestre. Entonces, cuando vemos la endosfera, justamente es esto. La atmósfera, perdón. La atmósfera es exosfera, termósfera, mesósfera, todo esto concierne lo que se llama justamente la atmósfera, ¿no?, de diferentes alturas. Pero nosotros aquí en la jerarquía hablamos simplemente del aire. El aire es oxígeno. Entonces, justamente con nuestro estudio que vamos a llevar, vamos a hablar que en un suelo que hay, dice, hay sólido, aire y agua, 3 elementos. Entonces, aquí lo podemos ver eso. Entonces, todo lo que rodea la corteza terrestre, conocemos, cuando hablamos de aire, estamos hablando del aire que respiramos, el aire que está internamente en los poros del suelo, de todo eso. Cuando hablamos de la hidrosfera, estamos hablando de los mares, océanos, ríos, todo lo que es concerniente del agua que hace presencia en el planeta Tierra. Y cuando hablamos de litosfera, justamente estamos hablando de la parte sólida, ¿no es cierto?, que constituye la parte principal, ¿no es cierto?, de la formación de la Tierra, y dando un espesor aproximadamente entre 40 y 60 kilómetros. Y en esta capa, ¿no es cierto?, de lo que es la litosfera, tenemos de los componentes que tienen mayor incidencia es el sílice y el aluminio, conocido como SiAl. El SiAl tiene aproximadamente, repito, entre 40 a 60 kilómetros de espesor. Y la endosfera es la parte central. Entonces dice, el denso estrato que rodea el núcleo interior de la roca se llama manto, que alcanza una profundidad de 2.900 kilómetros. Los radios combinados de los núcleos interior y exterior tienen 3.500 kilómetros de longitud. El núcleo puede alcanzar, imagínense, las temperaturas de 6.650 grados de temperatura, que está en el centro de la corteza terrestre. Ese es nuestro planeta Tierra.
Bueno, ahora para definir la mecánica de suelos, podemos definir basándonos justamente en este autor, Descartes. Y le falta un nombrecito, Carl Terzaghi, o también su nombre completo es Carl von Terzaghi. Y define la mecánica de suelos de la siguiente manera. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica de suelos y la hidráulica a los problemas de ingeniería. O sea, como ven, está relacionando justamente la mecánica de suelos a los problemas de la hidráulica. Donde hay agua y hay problemas, eso hay que solucionar. Se trata de sedimentación y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o descomposición química de las rocas, independiente de que tengan o no contenido de materia orgánica. Bien, podemos ver cuando hay una definición, hay 3 puntos de vista cuando hablamos de suelo. Un punto de vista ingeniero civil, el geólogo y el ingeniero agrónomo. Tienen 3 visiones diferentes. Después hablamos de eso. Entonces, Terzaghi dice, ¿no es cierto?, la mecánica de suelos considera los siguientes puntos. La primera es la teoría sobre el comportamiento de los núcleos sujetos a cargas basadas en las simplificaciones necesarias. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos un trabajo, ¿no es cierto?, el suelo es totalmente heterogéneo, con cambios, ¿no es cierto?, en un mismo sitio, en un lote podemos encontrar diferentes tipos de suelos. Pero ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Estamos haciendo justamente las simplificaciones para poder hacer una obra determinada. Si estamos en una carretera, por una carretera puede ser que en 100 metros tengamos 3 o 4 tipos de suelo. Entonces no vamos a estar diciendo aquí hay un cambio, aquí otro cambio, nos vamos a pasar un problema grave. Entonces, ¿qué se hace en eso? Simplificamos, decimos, bueno, en este lugar hay un suelo malo que tiene este valor y por tanto lo tomamos válido para un tramo determinado. Estamos simplificando. Entonces, es facilitar en realidad las construcciones siempre tomando en cuenta los parámetros más desfavorables. ¿Por qué tomamos desfavorables? Justamente porque estamos buscando la seguridad. Después, investigación de las propiedades físicas de los suelos reales. Bueno, suponiendo, ¿no es cierto?, que dice, por ejemplo, en un libro ustedes pueden leer, la arena limosa tiene un valor de CBR, por así decir, de 20 a 40. Eso, lógicamente, que eso va a variar en función de la característica granulométrica que tienen los suelos, va a variar ese valor de 20 a 40. Pero ¿qué valor va a tomar usted para su cálculo con el suelo que está trabajando? ¿Va a tomar 20 o va a tomar 40? Si toma 20, posiblemente le salga la obra muy, muy caro. ¿Por qué? Porque va a poner mayor espesor, en fin. Ahora, si le toma 40, de repente le está fallando porque está demasiado alto, de repente su suelo no va a dar ese valor. Por esa misma razón es que las propiedades físicas de los suelos hay que estudiarlas de cada suelo del lugar con la cual vamos a utilizar, hay que determinar sus parámetros. Eso quiere decir aquí. Hay que estudiar los suelos reales con cuál vamos a trabajar. Inclusive, ¿no es cierto?, si bien es cierto, que puede clasificar un suelo. Si utilizamos la norma de ASTO, vamos a hablar de suelos, supongamos, limo arenoso. Ese suelo limo arenoso puede tener un valor determinado, pero no solamente va a variar en cuanto a la resistencia física, pero también puede variar en sus condiciones y sus características químicas. Porque no todos los suelos tienen, por ejemplo, supongamos, para hormigón, por ejemplo, hay que tomar en cuenta su pH. Dice, ¿no es cierto?, el hormigón sometido a tal pH no es bueno o es malo, entonces hay que buscar justamente, y en suelos también se hace un análisis químico. De repente su pH está muy alto que va a afectar a la armadura, entonces hay que
contrarrestar eso colocando algún producto, ¿no es cierto?, al hormigón para que no se dañe el acero o los mismos agregados que se disgregue por efecto justamente de la parte química que existe en el suelo que puede afectar. Cuando se hace un estudio hay que hacer eso, cuando es una obra importante hay que hacer un análisis químico del suelo y también del agua. Bien. Ahora, cuando vemos aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. Conocimiento teórico, supongamos, nosotros podemos hacer que sea tal vez basándonos en la ecuación que es de Coulomb, lo que sea, ¿no es cierto? Pero también podemos combinar con algunos problemas, ¿no es cierto?, que maneje la parte empírica de experiencia para solucionar un problema. Cuando se hace una carretera, por ejemplo, es importante tenerla una persona que conozca suelos. No es necesario que sea ingeniero, puede ser un técnico o un obrero que esté muchos años. Entonces, a veces al tacto le va a decir usted, este es un suelo de tal tipo. Y con la misma mano le va a decir, ¿sabe qué? A este le falta agua para compactar. O sea, ¿qué estamos manejando ahí? Estamos manejando la parte empírica, la experiencia de la persona. Por eso a veces trabajar con novatos en obras viales o también estructuras es medio fregado, porque cuesta enseñar a la gente. Y lógicamente nosotros que manejamos la parte de teoría, vamos a decir la parte, fundamentamos la parte teórica, pero el empírico también contribuye a solucionar problemas. Bien, eso sería entonces la definición justamente de la mecánica de suelos de Carter Cyle. Ahora podemos hablar de suelos y su origen. Vamos a ver la definición de tres profesionales, ¿no es cierto?, con diferentes disciplinas. A través de un proceso de integración mecánica, o sea, suelos y su origen. Dice, a través de un proceso de integración mecánica y de composición química, las rocas dieron origen a un suelo. El suelo se puede definir desde 3 puntos de vista. Este Chiosi es geólogo. Y el geólogo define el suelo como material resultante de la descomposición y desintegración de las rocas por el ataque de los agentes atmosféricos. Para el geólogo es el suelo. Y este es un agrónomo, es voluntario, un ruso. Este señor ha construido bastante la mecánica del suelo. Ahí tiene problemas, aplicación en la ingeniería civil, inclusive. Es voluntario. Define el suelo como la capa delgada, la parte superior del manto de rocas en que penetran las raíces de las plantas y donde toman agua y las demás sustancias necesarias para su existencia. Entonces el señor está hablando desde el punto de vista nada más como nutrientes justamente para las plantas. Esos suelos para el agrónomo. Y el ingeniero civil, desde el punto de vista del ingeniero civil, lo define Rico y Castillo, define al suelo como el conjunto de partículas minerales producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. Se dice que todo el suelo se define como el conjunto de partículas minerales, ¿no es cierto? Que todo material desintegrado, todo material suelto que está sobre la corteza terrestre. En realidad lo podemos definir como funcionando estas ideas, que es un suelo. Suelos son las partículas disgregadas que existe sobre la corteza terrestre. Y eso es suelo. Lógicamente aquí pueden ser de origen inorgánico o de origen orgánico también. Todo lo que es, la descomposición de la parte orgánica de las plantas, etcétera, al final se convierte en un suelo de tipo orgánico.
Bueno, entonces vamos a ver ahora factores que intervienen en la formación de los suelos. Bueno, aquí de esta fotografía que ven acá, estamos ilustrando, ¿no es cierto?, un proceso justamente de la conformación del suelo. Fíjense acá, hay diferentes edades, ¿no es cierto? Esta es una formación geológica, en el cual, lógicamente, esto me está indicando, ¿no es cierto?, una formación más antigua, y al medio tiene otra formación con otro tipo de suelos. Y encima está justamente la terraza aluvial, que es esta parte de acá, todo esto. Pero esto es lógicamente que está sometido a un cierto efecto de erosión, en el cual está mostrando la cobertura de suelos de terraza aluvial está ya casi disperso y por lo tanto está mostrando este tipo de formación. Bien, ahora vamos a ver ahora justamente la formación de los suelos, ¿no? Cómo se forman, ¿no? Y los factores más importantes que intervienen en la formación de los suelos son los siguientes. Primeramente tenemos materia de origen, roca madre. Luego puede ser el agua, topografía del lugar, el clima de la región, temperatura. Todo, lógicamente, topografía, clima, todos son de origen netamente físico. Y los organismos existen también, ¿no es cierto? Los organismos también producen y disgregan a las rocas, como son los hongos, en fin. El ser humano, movimientos sísmicos, ciclones, maremotos y explosiones nucleares, ¿no? Por eso intervienen en la formación de los suelos. Bueno, entonces tenemos cuando hablamos de tipo de suelo, ¿cierto? Pueden ser suelos residuales y transportados. El producto del ataque de los agentes de intemperie pueden quedar en lugar directamente en la roca de la cual se derivan, dando a los suelos llamados residuales. O sea, aquí podemos ver una figura. Fíjense aquí. Este está de la roca madre, que está con 5 todo es roca madre. Pero sin embargo, ya ha sido, digamos, meteorizado. Pero sin embargo, sigue en el mismo sitio donde se formó este suelo. A ese suelo que está en el mismo sitio lo llamamos suelo residual. Entonces, este suelo residual, por los agentes de transporte, van a ir convirtiéndose con diferentes nombres, ¿sí? Así vamos a ver eso. Entonces, estamos diciendo, a su vez, los productos pueden ser removidos desde el lugar de su formación por los agentes geológicos y depositados en otra zona. De esta forma generan suelos que sobreyacen sobre otros estratos, como en este caso, ¿no? Aquí está diferentes capas de diferentes tipos de suelos, diferentes épocas que están sobreyaciendo, que están sobre el estrato que está en la parte inferior. Sin relación directa con ello, por ejemplo, fíjense que es nada que ver este suelo con este, por ejemplo, con diferentes tipos de suelos, ¿no? A este tipo de suelos se llaman suelos transportados. Bueno, dependiendo del agente de transporte, los suelos residuales adquieren los siguientes nombres. Ahora, para que me entiendan, todo el material disgregado, meteorizado, que se queda en el sitio, son suelos residuales o sedimentos residuales también. Ahora, cuando estamos transportando por algún agente de transporte, nos adquieren su nombre. Si actúa la gravedad,
le llamamos suelo coluvial o talus. Cuando actúa la gravedad, justamente supongamos que aquí debiera tener un suelo residual y por cuestión de la lluvia y qué sé yo, entonces el suelo se precipita por acá, los bloques de rocas que pudiera haber también, entonces en el camino que hace va a chocar con otras piedras, va a arrastrar vegetación, etc. Llega a su punto final, como en este caso. Fíjense, este suelo residual está transportándose primeramente por la parte de la gravedad. Eso se llaman suelo talus o coluvial, que viene por la pendiente. Al bajar por la pendiente, a veces chocan con piedras de otra formación, arrastran suelo de otra forma, de otro tipo, etc. Entonces, por eso el suelo coluvial tiene la característica, cuando llega ya a la parte donde está en reposo, va a llegar, ¿qué característica va a tener el suelo coluvial? Va a ser anguloso, o sea, no está desgastado las puntas, ¿no?, debido a las roturas, con el impacto que va bajando por la ladera, en fin, y además es un suelo totalmente heterogéneo. Podemos encontrar diferentes tipos de suelos mezclados con las rocas, en fin. Entonces, pero lo que más nos hace ver si ese suelo ha sido de tipo coluvial es porque tenemos las partículas de las rocas o de las piedras están todavía angulosos. Ahora, si este suelo coluvial es transportado por el agua, se vuelven en suelos aluviales. La característica de un suelo aluvial va a ser que el transporte del agua hace que haya impacto entre ellos y se va redondeando, ¿no?, se va desgastando. Entonces vamos a tener un suelo redondeado, materiales redondeados, la grava, la piedra, etc. Entonces ahí está actuando ya el agua. Entonces son suelos residuales aluviales. Entonces eso es cuando actúa el agua. Ahora también tenemos, por ejemplo, podemos hablar de depósitos, por ejemplo, lacustres, que dan justamente el origen, digamos, cuando el agua transporta las piedras, que sé yo, de repente hay una zona de deposición topográfica, las piedras caen ahí y se quedan ahí, y las piedras van a encontrar una sobre otra, ¿no es cierto?, como si viniera una volqueta y le ponen la piedra ahí. Eso se llama justamente depósitos lacustres. Bien, aquí podemos ver en esta figura que estamos viendo sobre los transportados de talus, coluvial y aluvial. Este es material aluvial. Está formando aquí. Estos son coluviales y está transportando el agua para que el suelo sea aluvial. Bien, entonces aquí podemos venir ver en el mismo esquema lo que estoy diciendo. Por gravedad son suelos coluviales y transporte del agua son aluviales o lacustres. Si el elemento de transporte son los vientos, son suelos eólicos. Si transportan los glaciares, entonces se llaman depósitos glaciares o morrenas. La característica de estos suelos, por ejemplo, como ya hablamos, el suelo aluvial o lacustre van a ser redondeados, no tienen angulosidad, son redondeados. Y si es el viento, pues van a tener partículas de diferentes tamaños, pero la diferencia es que a veces el material transportado por el viento tiene otro origen y otra coloración. Puede ser, por ejemplo, porque el viento transporta de largas distancias, entonces tiene a veces características diferentes del lugar, de su entorno. De esa manera se conocen los eólicos. Y los glaciares se conocen, por ejemplo, porque hay fricción cuando hay movimiento permanente de grandes bloques de hielo, hacen que las piedras, ¿no es cierto?, se erosionen y se vuelven lustrosos. Y pueden haber también, ¿no es cierto?, arcillas por desgaste, por la fricción que hubo entre rocas. Eso se llaman morrenas. Bien. Ahora, vemos, por ejemplo, qué son los depósitos glaciares, que aquí estamos viendo en detalle lo que hemos hablado.
Los depósitos glaciares de morrenas están formados por suelos heterogéneos que van desde grandes bloques hasta materiales más finos formados por las presiones y la abrasión que ocurren los glaciares. Esa abrasión que digo justamente es el desgaste por fricción. Entonces, lógicamente, que las piedras son lustrosas, bien, como puedo decir, bien lijadas en una palabra en términos vulgares, ¿no? Ahora, los depósitos aluviales o lacustres, los depósitos están formados por sedimentos que han sido transportados por el agua, pudiendo estos depósitos contener material cuyo lugar de origen es muy distante. De repente, ¿no es cierto?, esas piedras en la zona no existen ni ese color ni existen piedras, pero sin embargo, otra diferencia de piedras. Y va otro, justamente fue transportado eso por el agua. Después los vientos forman justamente lo que se llama los depósitos eólicos. Arrastran arena gruesa, limo o arcilla. Este tipo de arrastre puede depositar partículas a muchos kilómetros del lugar de origen, presentando diferentes características en materia del entorno. Entonces, existen dos tipos de suelos que deben su formación por el arrastre del viento, que son los loes y los médanos. Los loes, ese depósito eólico, constituye una mezcla uniforme de arenas finas, cuarzosas, algo feldestáticas, limos estructurados en forma abierta y no provecido. Los médanos igualmente son aglomeración de arena suelta que fue arrastrada por el viento a poca altura y se vio detenida por algún obstáculo natural del terreno, formando realmente arenas cuarzosas y con mica. Por los suelos coluviales deben justamente sus depósitos que forman debido a la acción del transporte de la gravedad. Como ya hablamos, ¿no es cierto? Son suelos que tienen velocidad. Ahora podemos hablar de los suelos orgánicos que también, ¿no es cierto? Que a veces los geólogos, por ejemplo, no lo toman muy en cuenta los suelos orgánicos. Se forman casi siempre in situ, ¿no? Es el origen de las plantas, ¿no? Muchas veces la cantidad de la materia orgánica, el humus o de material descompuesto, y en algunos casos relacionados con los materiales orgánicos. Después tenemos, lógicamente, también, esto es donde hablaríamos de la descomposición en realidad física, pero también tenemos la química. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la descomposición mecánica, se refiere a la interpretación de las rocas por diferentes agentes físicos, como ya hablamos, ¿no es cierto?, que era la temperatura, era organismos, plantas, etcétera, ¿no? Eso es la desintegración mecánica. Y por diferentes cambios de temperatura causan la exfoliación y la dilatación y contracción, que es al enfriarse y al calentarse la roca se fracturan y se producen exfoliaciones. Después tenemos la descomposición química. La descomposición química es la acción de agentes que atacan a las rocas modificando su constitución. Mineralogía química como ser, ¿no es cierto? Aquí va a haber la oxidación, la hidratación y la carbonatación. Por ejemplo, esto quiere decir, ¿qué es hidratación? O sea, el agua es uno de los disolventes más grandes que hay en la naturaleza y entra donde otros líquidos no entran. Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría decir, a ver, un ejemplo de hidratación? ¿Qué se entiende por hidratación? Estamos hablando desde el punto de vista mecánica del suelo, por supuesto. No es como que me digan que uno toma agua y se hidrata, no así. Yo vengo desde el suelo. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen... Sí, hable, le estoy escuchando. ¿La hidratación del suelo, ingeniero? Sí.
¿Qué es hidratación? De un sólido. Estamos hablando de la formación del suelo, ¿no es cierto? Hemos hablado de los procesos físicos, ahora estamos hablando de los procesos químicos. Entre los químicos tenemos, como le digo, la oxidación, hidratación y carbonatación. Claro, la oxidación no es más que el contacto, ¿no es cierto?, del oxígeno con el hidrógeno, ¿no?, que hacen el proceso de oxidación, y esto, lógicamente, cuando ya se produce ese fenómeno, entonces esto, posiblemente la oxidación se convierte también en lixiviado. ¿Por qué? Porque el agua ya se lleva esto, la oxidación se la lleva y por descomposición química se lo va a llevar el material, la oxidación. El óxido de hierro, por ejemplo, ¿no es cierto? Por el óxido de hierro que produce en forma natural, lo que se llama, ahorita está usando la técnica de utilizar en carreteras, que se llama estabilización de suelos por nanopartículas de hierro. ¿Qué es una nanopartícula? Son justamente los lixiviados a partir del óxido de hierro. Bueno, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es hidratación? Decía que si usted tiene sal en forma sólida, se llama sal anhidro, que no tiene agua. Anhidro. Si digo sal hidratada, es la salmuera. O sea, el sólido se convirtió en líquido. Ese es el proceso de hidratación. Si yo tengo, si le evaporo el agua, lógicamente se va a caer sólido. Ese es el proceso de hidratación. Entonces la naturaleza, ¿no es cierto?, hidrata y, bueno, descompone las partículas, va digregándolo. Y la carbonatación hace similar cosa, ¿no? También efectos químicos, dice la de la vegetación, lógicamente la parte, digamos, de la vegetación influye mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ser inclusive los hongos, otras cosas, ¿no es cierto?, que van haciendo un proceso netamente de origen químico, en algunos casos formando arenas, limos y arcillas. El tamaño de las partículas depende también de las diferentes zonas, como ser en zonas húmedas, cálidas. En zonas normalmente se encuentran arenas o limos, ¿no? Y en zonas frías y en zonas cálidas y en desiertos predominan las arenas. Ahora, dependiendo del tamaño de la descomposición de la roca, se pueden convertir en gravas. Nosotros tenemos aquí, como generalmente conocemos, piedra bolón. La piedra bolón son partículas mayores que esto, 720 milímetros. A 2 milímetros es considerado grava de acuerdo a las normas de la ACTN. Y las arenas son de 2 milímetros a 0.05 milímetros. Y los limos son de partículas que varían entre 0.05 a 0.005 milímetros. Y las arcillas son diámetros menores a 0.005 y tienen plasticidad y cohesión. Esos son el tamaño de las partículas que consiguen. Lógicamente que esta clasificación que te dan arenas, gravas, arenas, limos y arcillas pueden variar en diámetros dependiendo de la norma que se aplique. Aquí la norma se tiene que considerar, si para que sean graves tiene que ser 720 milímetros a 2. Y si una arena tiene que ser 2 milímetros a 0.05. Otra norma, ya sea la norma brasilera o normas DIN, que son las alemanas, o norma IRA, las argentinas, pueden tener otro tipo de límites para considerar grava o arena, o limo y arcilla. Depende de la norma. Ingeniero, Sí, una consulta del tema anterior de la decomposición química. Cuando ya uno hace una carpeta asfáltica, ¿puede haber una descomposición química dentro de las capas? puede haber.
Depende, por ejemplo, como le digo, ¿no? Si usted tiene un suelo, supongamos, y cuando ingresa el agua, lógicamente hay contaminación del agua. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una zona, digamos, con salitre o zonas con muchas composiciones químicas, ¿no es cierto?, que son agresivas, entonces puede alterar, por más que tenga asfalto. Por eso, cuando hacemos hormigones, por ejemplo, para aguas hervidas, tenemos que hacer un análisis que se llama el desgaste, ¿no es cierto?, que se hace interferencia con sulfatos, para determinar cuán resistente es ese agregado para que no se desintegre con las aguas hervidas. Ahora sí, si no soporta, entonces no nos sirve ese agregado para el hormigón, porque dentro de poco usted va a tener graves floreciéndose, se deshace. Entonces, eso mismo, por eso cuando se hacen puentes, por ejemplo, cuando son puentes grandes, hay que tomar en cuenta eso, debido a que de repente el agua que transporta por ahí tengan alguna composición química que a la larga, ¿no es cierto?, le va a dañar al acero y también a la grava. Justamente la puzolana que usamos en cemento es uno de los elementos que disminuye un poco ese efecto de agresividad de las aguas, ya sean salinas o otras aguas, ¿no es cierto?, que puede dañar tanto al agregado como también puede dañar a la armadura de las estructuras. Eso hay que hacer estudio, por eso cuando son obras importantes hay que hacer el estudio químico, determinar, qué sé yo, el magnesio, determinar su pH, sulfatos, etcétera. Hay que determinar si no son agresivos para el hormigón y el material que estamos empleando. No es nomás, por eso lo mismo del suelo, también se hace un análisis del suelo, qué composición química tiene. Es importante, es buena su pregunta, porque generalmente, ¿no es cierto?, no tenemos costumbre de hacer los ensayos químicos. Pero sin embargo hay que hacer. En obras importantes se hace. En edificios grandes hay que hacer los análisis químicos, su pH inclusive. Inclusive el agua de amasado del hormigón también hay que hacerle su análisis. Por ejemplo, no hace mucho en un trabajo que tuvimos, nosotros estábamos sacando agua justamente de un pozo. Es agua natural, sin cloro. Y el supervisor decía, no, esa agua no sirve. Luego utilizan agua de grifo, pero el grifo tiene cloro, ¿no? Yo pienso que es mejor utilizar agua, pues, ¿no es cierto?, pienso que es más sano, o no más sano, sino más puro en cuanto a lo químico que puede tener. Es más limpia químicamente hablando, ¿no? ¿Perdón? Es más limpia el agua de pozo químicamente hablando. Y también... Ahora, si usted saca agua del subsuelo sin hacer el tratamiento, lógicamente el agua es más sana. Sí. Pero si usted le está poniendo ya cloro, fíjese, ya tiene sales, ¿no? Y justamente en Santa Cruz, el agua de Santa Cruz no es tan potable. Tiene bastante contenido de óxido férrico. Si ustedes dejan un vaso de agua un buen tiempo y van a ver que aparece una cosa rojiza en el vaso de agua. ¿Qué es eso? Óxido férrico. Si fuera un poquito más fuerte eso, el agua no sería potable. Casi estamos al límite. Pero por eso fíjense en las cañerías. Cuando mete el dedo, se saca que saca óxido. ¿Y qué es eso? Óxido férrico. Bien. Y ya creo que esta partecita no hablaremos. Minerales constitutivos de las arcillas, ¿no? Los minerales están conformados por diferentes tipos de minerales, principalmente silicatos, que se encuentran en las rocas ígneas y metamórficas por la descomposición química, llegan a su punto final, es la arcilla. Los grupos de minerales más abundantes en la naturaleza están formados por las arcillas y son las siguientes. Silicatos. Los silicatos son los feldespatos, mica, cuarzo, serpentina, clorita y talco. Los óxidos son la hematita, la magnetita y la limonita.
carbonatos son la calcita y la dolomita. Ustedes saben que la calcita, la dolomita, por ejemplo, sirve para hacer cal dolomítica. Y sulfatos son la anhidrita y el yeso. Entonces, las estructuras, ¿no es cierto?, de las arcillas más abundantes en la naturaleza son las siguientes: la alumínica y la silícica. Entonces, esta es una estructura alumínica, son un átomo de aluminio rodeado por 6 átomos de oxígeno. Y la silícica es un átomo de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno. Bueno, entonces esto es la estructuración de las arcillas más abundantes en la planeta Tierra, que son la alumínica y la silícica. Bueno. En la próxima clase vamos a hablar de la actividad de las arcillas. O sea, esto es un poquito, quiero explicarles. Actividad de la superficie de los suelos, ¿no? O sea, la reacción que produce justamente, no todas las arcillas tienen igual comportamiento. Hay unas que son muy activas, poco activas, etcétera, ¿no? Entonces, y eso se determina mediante esta ecuación. Después de eso vamos a ver esta partecita de acá, y complementario a esto vamos a hablar un poco de la utilización de las arcillas en la tecnología y el uso de la ingeniería civil. No está eso aquí en el tema, ni tampoco está en el programa, pero vamos a charlar que es importante, justamente el uso de las arcillas. La tecnología actual utiliza mucho la arcilla como elemento, ¿no es cierto?, de los chips, los microchips, los circuitos integrados están hechos de arcilla. Ahora el hombre ya ha inventado la diamantina, que es un diamante artificial de mala calidad, pero ya es bastante duro. En fin, el uso de la arcilla es bastante amplio. Seguramente algunos de ustedes deben tener, por ejemplo, una dentadura, ¿verdad? Que la llaman porcelana, ¿no? ¿Y qué es eso? Es una arcilla con una cierta característica que se endura en frío. Esa es la porcelana. Usada en medicina. Bien, entonces dejamos aquí hasta la próxima clase, ¿eh? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Estamos aquí en la ecuación. En la ecuación 1, ¿no queda bien? Ya. Entonces hasta la próxima clase.